Hola, esperando que tengan buen día. Mi nombre es Fernando Espinosa Rúa y soy psicólogo egresado de la FES de Iztacala y tengo 10 años de estar de voluntario aquí en el Centro de Seguridad Social de Azcapotzalco. Yo trabajo con un grupo de tercera edad y bueno, hablar de las emociones, sentimientos, lo que se conoce también como afectos o afectividad, pues es un tema muy complejo y muy complicado. Pero bueno, actualmente hemos estado escuchando que se habla mucho sobre el control de las emociones o que la inteligencia emocional y todo esto. También de que la gente se enferma por sus emociones. Entonces, para poder hablar de esto es necesario ir comprendiendo cómo funcionamos, cómo son nuestras emociones, qué son los sentimientos, qué son las pasiones, qué es la afectividad y todo esto para saber qué es lo que nos está motivando a actuar o cómo es que nos enfermamos o todo esto. Eh, Intento dar un pequeño aporte, ¿no? Para saber cómo son las emociones, ¿no? Los sentimientos, y que podamos reflexionar acerca de ellas para poderlas integrar a nuestra vida y comprender su influencia. Digo que no es un tema fácil porque no ha habido muchos estudios o se toma las emociones y sentimientos como algo que todos entendemos o todos lo comprendemos y todos lo hacemos. Entonces, y bueno, y aparte, porque muchos de estos conceptos se utilizan indistintamente, ¿no? O sea, a veces hablamos, quiero hablar sobre de mis emociones y entonces estamos hablando de nuestros sentimientos. O a veces hablamos de qué es lo que te apasiona, cuando hay otros significados que a lo largo de la historia estas palabras han tenido, ¿no? Por ejemplo, o sea, para los griegos, la pasión tenía mucho que ver con estos sentimientos que se extendían y que se hacían así como los que nos llevaba a las enfermedades. Posteriormente estos fueron como retomados para que habláramos acerca de lo que se conocen como los 7 pecados capitales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero es ir haciendo un esquema que nos vaya llevando a ir entendiendo qué son estas, cómo son, ¿sí? Realmente les decía, el estudio de estas, pues es realmente, aunque se han visto a lo largo de los años con los griegos y todo esto, pero realmente el que empezó a promover y todo esto tiene que ver con Charles Darwin. Seguramente ya sabrán de quién es, ¿no? Él hizo un estudio muy interesante donde le mandó a pedir a todos los monjes, pues, sacerdotes ahí, que les reportaran cuáles eran las expresiones, ¿sí? De la gente, este, sobre cómo era la risa, cómo era el llanto, cómo era el enojo, ¿sí? Y esas emociones así como que básicas. Y él, al sentirle estos reportes, al llegarle, fue dándose cuenta de que todos estos estas emociones eran muy semejantes en todas partes del mundo.
¿no? Que la gente se reía igual, que la gente lloraba igual, que la gente tenía estos movimientos. Sin embargo, notó de que, dependiendo de la cultura, había ciertas o algunas pequeñas diferencias. También está de que los distintos profesionales que han estudiado esto de las emociones, sentimientos, este, hablan generalmente de poder controlar, manejar o expresar hábilmente las emociones, ¿sí? Y acerca de su importancia, ¿no? ¿Cuáles son esas emociones? Igual, realmente no se ponen todavía de acuerdo bien en cuáles son las emociones principales. Unos dan 5, otros 10, otros más, otros menos. Entonces, por eso es uno de los motivos que esto se hace un poco complicado. Ajá. Y muchos autores cambian de nombre a estas emociones aunque generalmente tienden a llamarlas, a describirlas muy semejantes y a veces con diferente nombre y todo esto. Entonces, son cosas que nos hacen complicado hablar de ellas, ¿no? A veces, como les decía, eh, se nos, se nos da como por sentado de que ya sabemos cuando nos hablan de emociones, o sentimientos, todo esto, como que nos damos la idea de que ya estamos seguros o entendemos de qué se trata, ¿no? Y a veces, nos dicen, cuando digo saber, es porque todos tenemos ya una idea más o menos generalizada de que esto. Sin embargo, cuando alguien nos dice, un médico o algún profesional, nos dice, debes de controlar tus emociones. Es algo que nos queda como que, bueno, ¿y eso cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿No? O a veces cuando nos dicen, quiero que me hables de tus emociones, a veces tenemos miedo de hablar de ellas porque decimos, ¿cómo voy a explicarlas? Y empezamos a hablar de nuestros sentimientos, ¿no? Y entonces, o sea, empieza a generarse en algunos casos una confusión. Hay veces que la gente no entiende o no logra expresar de que cuando siente a veces coraje, y a veces dicen, no, es que me siento triste. O a veces dicen triste y lo que están sintiendo es un coraje, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que no se logra entender. Generalmente a veces llega a pasar más en los hombres que en las mujeres. Y no es por cuestiones eh, adherentes al hombre y a la mujer, sino que tiene que ver con un aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, en que los hombres, por ejemplo, se nos ha enseñado a que no demostremos nuestros sentimientos y que las mujeres sean más sentimentales, ¿no? O sea, a los hombres desde pequeña edad se nos dice que no debemos de llorar, que debemos de aguantarnos, que para eso somos hombres, somos machos, y en cambio a la mujer se le va permitiendo que tenga más el sentimiento del llanto, ¿no? Que ella se explique y sea, ¿no? Entonces se dice, no, es que las mujeres son más emotivas. Aquí también hay otra cuestión, ¿no? Que a lo largo de la historia nos han estado hablando de que como somos seres racionales, pues debemos de pensar, de analizar las cosas y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Pero también hemos estado escuchando de que se dice es que tienes que sacar tus emociones, déjalas fluir, ajá, porque si no te van a hacer daño, ¿no? Entonces, bueno,
la idea va a ser que poco a poco yo les vaya explicando de qué se trata todo esto, ¿no? Pero bueno, o sea, entonces son muchas cosas que giran a través de las emociones que nos hacen sentir como si todo el mundo las entendiéramos, ¿no? Como si todo el mundo pudiéramos explicar qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa con nuestras emociones. Ajá. Y entonces, a veces llegamos a tener estas confusiones o por qué decir que estas nos enferman y todo esto, ¿no? Les decía, ¿no? Hay veces que cuando vamos al doctor y nos dice, pues su problema es emocional. Y a veces cuando estamos platicando con alguien decimos, pues es que mi problema es emocional, ¿no? Pero, ¿qué queremos decir con esto? Pues a veces ni siquiera lo sabemos, o no lo entendemos, o no sabemos cómo realmente, ¿no? Esto nos está afectando, ¿no? O sea, yo recuerdo con la primera vez que me dijeron, hay que controlar, es que tienen que controlar sus emociones, es que su enfermedad se debe a sus emociones, ¿no? Y bueno, o sea, sabemos que tanto psicólogos, médicos, psiquiatras consideran que realmente las emociones forman o son un factor importante en la salud, ¿no? Y entonces, o sea, a veces nos dicen, ¿no? Que las emociones hay que dejarlas salir, ¿no? O sea, déjalas que fluyan. Y bueno, esta frase es una creencia de que las emociones son todo un fluyente, como un río, ¿no? Algo global, ¿no? Un torrental que debe de ser, que no puede ser contenido, encerrado, reprimido, ¿no? Y que hay que dejarlas salir, ¿no? Y se da por sentado que expresarlas hace bien, lo cual, pues, realmente es cierto, ¿no? Pero no puede uno hacerse de cualquier forma y en cualquier situación. O sea, a veces nos dicen, no, es que te enojaste en el momento que no debías, te enojaste tanto que, pues, o sea, la gente que se enoja tanto en un momento que llega a tener acto de violencia, ¿no? En golpear, en encajar cuchillos, en casi matar a la otra persona, ¿no? Que porque le quitaron el lugar del estacionamiento, que porque alguien se metió adelante de la fila y entonces estallan en esta violencia, ¿no? Entonces es importante. O sea, sabemos entonces decimos, es que te pasaste, es que no debiste de haber hecho eso, ¿no? Como el controlar. Pero bueno, entonces, sabemos que parte de esto tienen razón, ¿no? En que hay que poder expresarlas, ¿no? Y también se considera habitualmente de que, por ejemplo, que las emociones hay que vivirlas a pleno, que no deben de quedar encerradas, que si uno no las expresa, explota, o que si las vamos guardando, ¿no? Tarde o temprano van a terminar haciéndonos daño, ¿no? Entonces, o sea, existen un montón de creencias populares, ¿no? Hay veces que nos dicen que las emociones son malas, ¿no? Y este, y bueno, tenemos que entender en qué parte, ¿no? O que los sentimientos, ¿no? La gente que, por ejemplo, sufrió una traición amorosa, ¿no? Y que dicen, cierro mi corazón, ya no vuelvo a amar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos queriendo significar o qué parte está sucediendo con todo esto, ¿no? Entonces, también, hasta, como les decía, hasta hace poco con Charles Darwin, que se decidió estudiar un poco más las emociones, de ahí empezaron a surgir gente que empezó a estudiarlas, ¿no? Y entonces, otra de las cosas que se empezaron a mencionar es que había
emociones que podrían ser negativas o positivas, ¿no? Entonces, eh, dentro de las negativas nos empezaban a hablar de la ira y nos empezaban a llamar del enojo, de la ira, del enojo, de la tristeza y así sucesivamente, ¿no? ¿Y cuáles eran las positivas, la alegría? Y manejándonos de que todos teníamos que estar alegres y vivir en un perfecto estado de alegría, y estar siempre sonriendo y todo esto, ¿no? En realidad ahora se ha descubierto de que no existen tal, ¿no? O sea, que, que las emociones no son ni negativas ni positivas, que, que tantos unas como las otras nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, a veces los ciertos autores empiezan a tomar, hablar también de que nuestras emociones son como los sentimientos, ¿no? Entonces, aquí habría que ir especificando todo esto para que podamos entender. Yo considero que si entendemos cómo es nuestras emociones, cómo actúan en nuestro cuerpo, cómo se desarrollan, cómo se nos dan, o sea, podemos tener una conciencia de ellas y entonces a lo mejor podemos tener un control, em, qué sé yo, ¿no? O sea, esto es ir dándoles poco a poco la idea. De esta forma también existe una serie de prejuicios sobre las emociones, ¿no? Por ejemplo, a veces nos dicen de que yo soy así y nada hará que cambie, ¿no? Como si ya mi personalidad fuera establecida y a veces tratamos como, esta es mi forma de ser, mi personalidad y así nací y así he de morir, ¿no? Entonces, empezamos a decir, es que yo soy muy enojón y así seré toda la vida, ¿no? O sea, ese es un gran prejuicio, ¿no? Donde creemos de que así tenemos que ser porque nos han enseñado que esa es nuestra personalidad y, y no es cierto, ¿no? O sea, durante toda nuestra vida vamos cambiando, somos diferentes, no somos los mismos niños, ¿no? Hay eventos que nos pueden hacer un cambio fundamental en nuestra forma de ser y de pensar, ¿no? Pero este es un suponer de que ya estamos consumados, ¿sí? En nuestra forma de ser, de sentir y de comportarse, ¿no? O sea, que ya vienen nuestros genes, básicamente, ¿no? Y que así seremos, ¿no? Otra de las frases es que yo soy mis emociones, ¿no? Por ejemplo, yo soy colérico, yo soy compasivo, yo soy pícaro, yo soy sensual, yo soy miedoso, yo soy celoso, yo soy culposo, yo soy un vergonzoso, yo soy alegre, yo soy divertido. Y entonces, como que estas son nuestras características y ya son fijas, ¿no? O nos han dicho de que cuáles son tus rasgos principales en tu personalidad, ¿no? Es que yo soy esto. Cuando a veces, dependiendo de las ocasiones, de las circunstancias, de nuestra edad y todo esto, hace que cambiemos o actuemos de diferentes formas, ¿no? Entonces, esto es una cosa que la tenemos también como que aprendida. Como les decía, o sea, se han generado la idea de que las emociones se dividen en buenas y malas, y entonces de esa manera también nos han enseñado de que muchas cosas son, las podemos dividir en dos partes, en esta dualidad de, de bueno y lo malo, ¿no? Que no pueden existir como que puntos medios, ¿no?
Y, y bueno, realmente esto es un error, ¿no? El tener esta mentalidad de que las cosas son o buenas o malas, ¿no? Por citar un ejemplo, lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para otra persona, ¿no? O lo que es para la otra persona, bueno, para mí puede ser algo malo, ¿sí? Y también, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Es que debes de pensar con el corazón o debes de actuar lo que tu corazón dicte, ¿no? Tú tienes que mirar con el corazón, ¿no? Tú tienes que observar la mente racional, o a veces nos dicen, es que ya eres un hombre y debes de pensar las cosas antes de actuarlas, ¿no? O sea, esta tendencia como que tenemos que razonar las cosas para poder actuar, ¿no? Eh, esta idea, por ejemplo, ya la había comentado, ¿no? De que las emociones son así como un torrente y entonces, o sea, si yo me enojo, de ahí puedo pasar de la molestia al coraje, a la ira y de ahí a la violencia, porque es parte de dejar fluir esas emociones y entonces, por lo tanto, tengo derecho a golpear a la otra persona porque debí de haber sacado mis emociones, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene la parte moral que nos dice, no, es que debes de razonarlo, es que debes de tener medida y todo esto. Pero mucha gente llega a confundir esas emociones cuando a veces sienten dolor, lo manifiestan como violencia, ¿no? Esto sucede luego en muchos de los hombres que por eso llegan a violentar o golpear a sus esposas porque no saben cómo expresarlas, ¿no? Bueno, entonces las emociones son una parte esencial de la actividad cerebral humana e influyen poderosamente en nuestra calidad de vida. Eso lo vamos teniendo claro. Las emociones, o sea, nos han ayudado desde la prehistoria, ¿no? Para la sobrevivencia, ¿no? O sea, el miedo, por ejemplo, cuando se veía que un animal feroz iba a atacar, el hombre tenía las opciones de quedarse quieto o bien de correr, ¿no? De echar a la fuga o bien de pelear con el animal que tenía enfrente, ¿no? Esto tenía que ser una acción rápida, no tenía que tiempo para estarla pensando, ¿qué hago? Corro o ataco o qué hago, ¿no? Entonces tenía que actuarla en ese momento, ¿no? Tenía que dar su respuesta. Bueno, actualmente no tenemos esta situación de tenernos que encontrar con los animales salvajes y que nos ataquen ¿no? O sea, todos los días, ¿no? Y el abrir la puerta a la calle y encontrarnos con esto, ¿no? Pero sin embargo, todas estas emociones fueron dejando una huella en nosotros, ¿no? En una manera de responder, en una manera de actuar, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, podemos saber de que entonces las emociones, una de las cosas importantes, es que nos ayudan a nosotros para sobrevivir, ¿no? O sea, esto es una cosa, sí, importante. Bueno, eh, según la etimología de lo que es emoción, viene del latín emotio, ¿no? Que a su vez deriva del verbo emoveré, ¿sí? Cuyo significado es retirar, desalojar, hacerse mover, ¿no? Entonces, la emoción es algo que nos empuja, que nos saca de nuestro estado habitual, ¿sí? De un estado, digamos, de tranquilidad
Ajá. Y nos moviliza, nos conmueve, ¿no? Actualmente, la emoción se define como una respuesta efectiva, intensa y breve que se produce en respuesta a un suceso o a una situación determinada y que va asociado de cambios corporales específicos y que está relacionada con lo que es importante para nosotros, para nuestros objetivos, nuestras preocupaciones o nuestras aspiraciones, ¿no? Entonces, o sea, esto es la emoción, es aquella, es como una carga eléctrica que se nos presenta en ese momento y como un torrente, así como le explicaba, ¿no? O sea, nos impulsa a actuar, a hacer algo, ¿sí? A veces este concepto de, de emoción, ¿no? En la antigüedad se le podía conocer como aquello de accidentes del alma, sentimientos morales y hasta pasiones, ¿no? Entonces, es lo que les digo de que generaba toda esta una serie de confusiones que podíamos nosotros llamarlos así, ¿no? Pero bueno, hubo un neurocientífico portugués llamado Antonio Damasio, sí, que él señala que era importante distinguir entre una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo, términos que generalmente suelen utilizarse indistintamente. Así se consideraba que los estados de ánimo son emociones prolongadas en el tiempo con cierta estabilidad, mientras que los sentimientos son las sensaciones conscientes de las emociones y que serían de una duración variable. Ya aquí en los sentimientos están influyendo un aprendizaje que tenemos, nuestros pensamientos, lo que le llaman las cognitivas, ¿sí? Y entran también los valores morales y todo esto. Ajá. Entonces, pero bueno, que quede claro de que las emociones son aquellas cosas que se nos presentan en un momento determinado, ¿sí? Como una carga eléctrica que nos impulsa a actuar en ese momento. Entonces, la palabra emoción, ¿sí? Significa movimiento, impulso. Entonces, se caracteriza por una alteración de ánimo de corta duración, ¿sí? Como aquel impulso, ¿sí? Que nos permite adaptarnos a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que son de tipo fisiológico y psicológico. Dichas reacciones se encuentran controladas por el sistema límbico, compuesto por varias estructuras cerebrales que controlan las respuestas fisiológicas. ¿Sí? O sea, y bueno, se le dicen que son la sal de la vida. Imagínense a una persona que nos está platicando un relato que vio un accidente y que nos los dé en un plano neutro, que no exprese nada en su cara, que sea totalmente sin emociones, ¿no? Como una especie de robot que nos está relatando algo donde no está expresando ninguna emoción. Sería algo que para nosotros también nos quedaría así como que, pues, no le damos sentido, no lo entendemos o nos aburre, ¿no? Entonces, aquí lo importante es esa parte de la emoción cuando alguien nos está contando una historia que expresa, que tiene cambios en su cara, ¿no? Que movemos las manos para expresarnos, para demostrar nuestras emociones,
¿no? Lo que estamos sintiendo, recordamos esa parte que vivimos y que decimos, es que no inventes, me pasó esto y lo otro, ¿no? O sea, que le estamos dando esa entonación, ¿no? A las cosas, ¿no? Bueno, entonces ya especificando que esas son las emociones. Los sentimientos, entonces, son estas emociones, pero bueno, cargadas ya con un aprendizaje, ¿sí? Y con todo unos valores que están detrás de ellos o que las están soportando o alimentando. El estado de ánimo, entonces, vendrían siendo aquellos, los estados de ánimo son esas emociones prolongadas en el tiempo y con cierta estabilidad, mientras que los sentimientos, ¿sí? Son más permanentes, ¿no? Nos pueden llegar a durar toda una vida, ¿no? O pueden ser en periodos más cortos, por ejemplo, cuando sentimos rencor, cuando sentimos em, alguna envidia, cuando sentimos eh, algún dolor, ¿no? Por la muerte de alguien, ¿no? Entonces, el estado de ánimo es decir, bueno, estoy triste porque se murió mi perro, se murió un familiar, y todo esto, y entonces estamos en un periodo en un estado de ánimo, un periodo prolongado, de una tristeza, pero que eso no nos está diciendo de que nosotros somos ya tristes de por vida, ¿no? O sea, si no estamos pasando por un periodo así. Eh, entonces, ya quedaría entonces como las pasiones, ¿no? Las pasiones vendrían siendo ya sentimientos, pero ya con una carga emocional mucho más fuerte, ¿no? Son los cambios de ánimo, son más drásticos y la capacidad de juicio resulta en muchos casos afectada. Esto es como, por ejemplo, la gente que se deja llevar, digamos, por la envidia, que la gente que se deja llevar por la ira, em, este, por ciertos sentimientos que son así más profundos y que entonces eh, eso es lo que llega como que a controlar su vida en este sentido. Bueno, les decía yo de que, por ejemplo, las emociones, los sentimientos, estos eran diferentes, su manifestación, dependiendo de cada época, ¿sí? Por ejemplo, en la época griega, al hombre se le permitía llorar y manifestar su llanto y ahora sí que sueltos, ¿no? O sea, a llorar con todas las ganas, ¿no? O sea, en algunos libros de los griegos, por ejemplo, en la Ilíada, ¿no? Cuando llegan a tener la muerte de algún amigo, sobre todo, ¿no? O algún compañero de guerra, ¿no? Y muere el amigo, o sea, se desgarra en llanto, ¿no? O sea, sufre mucho. Eh, Conforme va avanzando la sociedad, estos cambios se van haciendo, ¿no? Ahora para nosotros en la actualidad moderna, o sea, al hombre se le ha reprimido el llanto, ¿no? Porque es un síntoma de debilidad, ¿no? Entonces, al hombre se le permite, por ejemplo, el llanto en ciertas circunstancias, ¿no? Y bajo ciertos momentos, según la muerte de
ciertos seres o, por ejemplo, cuando se sufre alguna desilusión amorosa, ¿no? Incluso se le da permiso de que a través del alcohol, ¿no? Las pueda expresar esas emociones, ese llanto, ¿no? Pero bajo esas circunstancias, ¿no? O sea, a veces el llorar por un amigo, pues queda mal visto que si se llora por un amante o por un familiar, ¿no? Que puede ser una madre, un padre, eh, hay esa connotación, ¿no? O sea, por ejemplo, durante el siglo XVI se animaba a las personas de Europa cristiana a sentir tristeza, pues se suponía que era una respuesta humilde y apropiada para las vicisitudes de la vida terrenal como la antesala de la vida eterna y que era la verdad verdaderamente importante, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello queda reflejado en los retratos oficiales, ¿no? En que la gente no sonreía. La gente manifestaba una cara seria, ¿no? O sea, que no tuviera, digamos, demostrara una emoción, ¿no? Sí. Y bueno, posteriormente, ya se fue permitiendo, ¿no? De que hubiera una sonrisa, ¿no? Ahora cuando nos toman fotos decimos, pero sonríe, ¿no? O sea, porque es así como que estás contento, estás alegre, ¿no? O sea, sí, entonces, o sea, la felicidad no era un fin, ¿no? Era el que teníamos que sentir esa tristeza, ¿no? Para poder alcanzar el cielo, ¿no? O sea, eran cosas que se manifestaban. Bueno, entonces les decía como para qué sirven las emociones, ¿no? Por ejemplo, en la época prehistórica, ¿no? El miedo era algo importante porque era una alerta para poder sobrevivir, ¿sí? O sea, en el momento que se oía algún ruido, ¿no? En la maleza, no podíamos entonces voltear y ver, y entonces eso nos permitía estar, sobrevivir, ¿no? Comprobar si un animal estaba ahí cerca acechándonos, o si había sido un ratón que había pasado, este, esto, ¿no? Era lo que nos podía poner en guardia. Ajá. Entonces, por ejemplo, el miedo fue una ventaja, evolutiva, y en los que la sentían tenían más probabilidad de vivir para reproducirse, ¿no? Y entonces, bueno, esto era uno de los elementos, ¿no? Entonces, bueno, no nada más había el miedo, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, del asco, ¿sí? Que era poder evitar, ¿sí? Enfermedades transmitidas por una comida podrida, ¿sí? O incluso la rabia poder ser útil para ponernos a luchar y ponernos retos a nosotros mismos frente a un fracaso, a una injusticia, ¿no? Otra de las funciones que se les atribuyen a las emociones es motivacional, ¿no? Que comporta la capacidad de las emociones para actuar como un elemento en la toma de decisiones. Eh, Sería un poco aquí aquí sería una especie en la toma de decisiones en que debo de salir corriendo de esta situación o debo de actuar, ¿no? En tomar la decisión de que si me como esto que me está oliendo mal o lo retiro o lo aviento lejos, ¿no? O sea, entra un poquito aquí digamos que lo racional, ¿no? En decir, esto se lo ha comido otras personas y le ha hecho daño porque ya está oliendo agrio,
¿sí? O ya huele diferente y entonces, bueno, dejamos de consumirlos. Pero bueno, también les decía yo que las emociones cumplen esta función de comunicar, ¿no? Entre los seres humanos, ¿no? O sea, porque la expresión de las emociones nos permite predecir el comportamiento de las personas, ¿no? O sea, cuando alguien nos está relatando algo y se pone triste y quiere llorar, nosotros empezamos a decir, uy, eso le afectó, está recordando ese momento tan triste, ¿no? Que vivió y nos puede ayudar entonces a tomar ahí la decisión de abrazarla a esta persona, ¿no? Tomarle de la mano o alguna elemento. Entonces ahí garantiza que estamos también que nuestras emociones nos están garantizando de que la persona está siendo sincera, ¿no? O sea, muchas veces nos dicen, bueno, ¿y tú le creíste el cuento? Y entonces decimos, pues sí, ¿no? Porque nos conmovió. Es cuando vamos al teatro o al cine, ¿no? Y estábamos viendo una película, sabemos que son actores que la están actuando, pues, pero sin embargo, o sea, sus emociones son las que nos empiezan a conmover, ¿no? Nos empiezan a creer que lo que realmente pasó fue real, ¿no? O sea, este, hay diría un maestro, unos pésimos actores, o otro maestro me diría que no, que son malos actores, cuando no nos convencen, ¿no? Cuando estamos viendo una escena donde no están conectando las emociones con lo que están diciendo, con lo que están tratándonos de explicar, y entonces decimos, no, pues ese no me convenció en su actuación, ¿no? O sea, eso es lo importante aquí, ¿no? O sea, de que las emociones nos están transmitiendo eso, ¿no? Esa comunicación, el poderles creer, el poder asegurar de que lo que la gente, habrá gente que digamos son excelentes actores y nos están engañando, ¿no? Pero bueno, digamos que en términos generales, cuando estamos hablando con nuestros familiares en con alguien, pues vemos, ¿no? Sus emociones y eso nos hace suponer que realmente están siendo sinceros, ¿no? Por ejemplo, alguien que nos pide perdón y que llora, ¿no? Entonces, queremos suponer de que lo que está haciendo es un se está arrepintiendo, ¿no? De corazón, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, en resumen podemos afirmar que el impacto de las emociones es muy elevado, marcan nuestras decisiones, determinan con qué personas nos relacionamos y en qué forma establecen nuestros valores, intervienen en nuestra comunicación y nos permiten compartir tanto información valiosa como nuestras propias creencias, valores y sentimientos. Podemos así afirmar que las emociones son un vínculo que nos mantiene unidos tanto para bien como para mal, pero las emociones son universales en la especie humana. Es lógico pensar de que entonces todos tenemos estas respuestas fisiológicas vinculadas a ellas, ¿sí? Y en general parece efectivamente así, ¿no? Las distintas culturas pueden cambiar con frecuencia, intensidad y duración las emociones, pero en todos los casos los humanos compartimos ciertos mecanismos responsables que tienen su origen en el funcionamiento del cerebro, ¿no? O sea, todas las emociones están en el cerebro. Eso de que nos dicen que están en nuestro corazón, pues no es cierto. ¿No? Están en nuestro cerebro y entonces, bueno, todos tenemos estas semejanzas, ¿no? O sea, todos podemos expresar el llanto, ¿sí?
Es una manera universal que la tenemos hombres y mujeres, pero ya por cuestiones culturales, ¿sí? Las podemos expresar en diferentes formas, ¿no? Como les decía, hay hombres que la idea es reprimir, y tanto hombres como mujeres a veces nos han enseñado a reprimir el llanto, ¿no? Porque es una cuestión como de debilidad, ¿sí? O bien, a veces la risa, ¿no? Cuando a veces estallamos en carcajada, ¿sí? Así como este, suelta así, ¡pum! Sacábamos eso y nos dicen, ay, cuidado, ese se ríe como loco, ¿no? O sea, debes de controlar esa risa, hacerla más, decente, no seas tan fuerte, ¿no? Igual con la ira, ¿no? El que no debes de agredir a la otra persona. Todo, bueno, estamos llevando ya a ir esclareciendo esta cuestión de nuestras emociones. Como les decía, todavía no hay un gran consenso en nuestras, en lo que son las emociones. Algunos autores, las clasifican en varias. Este, Sin embargo, a mí me agrada mucho la clasificación de los psicólogos humanistas, ¿no? Básicamente proponen 5, aunque yo aquí consideraría una sexta, ¿sí? Ya que estas parten desde nuestras, eh, eh, les digo, en varios autores clasifican a la felicidad, a la confianza, a la gratitud como si fueran emociones. Les digo que yo considero que estas más que nada se pueden considerar como valores o incluso algunas como sentimientos, ¿no? Porque si partimos de nuestras necesidades básicas, entonces podríamos hablar de estas 5 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, la ira, el temor, el desagrado y bueno, el que yo considero que tenemos, digamos, los mamíferos o los seres humanos, ¿sí? En especial, que viene siendo la ternura, ¿sí? O sea, los humanistas a esas 5 emociones las pusieron clasificadas como amati, ¿no? Y que es A de alegría, M de miedo, A de afecto, T de temor y E de enojo, ¿sí? Entonces, si algunos de ustedes llegó a ver la película esta de Intensamente, sí, de esta de los de Pixar, sí, ahí hacen una buena descripción de esas emociones y las manejan con unos muñequitos muy simpáticos, sí, donde, por ejemplo, utilizan la psicología del color, ¿no? Donde, por ejemplo, la tristeza la están representando con un color azul y su forma es una lágrima, ¿sí? Y camina y habla pausado, ¿no? O sea, que es como la tristeza que sentimos, ¿no? Y, por ejemplo, la alegría la ponen de un color, amarillo, pero su cabello es de color azul, ¿no? Como el de la tristeza. Aquí están diciendo de que, que la alegría y la tristeza no pueden estar separadas, ¿no? Que tienen que se complementan, ¿sí? Al rato les explicaremos un poco por qué, ¿no? ¿No? Pero sin embargo a la alegría nos las ponen como llena de luz y de energía, ¿no? Y de encontrar ese lado a todo algo positivo, ¿no? Luego, por ejemplo, nos ponen temor,
¿no? Que es de color morado, que es largo y delgado como un nervio, ¿sí? Y ante todo ante un peligro, un posible peligro, tiembla y grita y a veces se paraliza, ¿no? Pues no sabe qué hacer o qué decir cuando un problema se presenta, ¿sí? Esta es una de las características del temor, ¿no? Y furia, ¿no? Nos los ponen como de color rojo y su cuerpo parece ser un ladrillo. Su mirada es directa y penetrante. Cuando se enoja, aprieta fuertemente los puños, ¿sí? Y saca lumbre por la cabeza. Es muy intenso, pero poco después vuelve a su estado de tranquilidad, ¿no? Y le preocupa que las cosas sean justas. Y bueno, y hay otra que se llama desagrado, ¿no? Que es de color verde y siempre está mirando hacia arriba como señal de desprecio, ¿no? Eso ya lo, mucha gente le dice, ay, mira, este está así como oliendo popó, ¿no? Así, ¿no? Entonces, esa es asco, ¿no? O desagrado, ¿sí? Que que tiene un poco de sarcasmo, ¿no? Y lleva una mascada y unos zapatos morados para indicar que tiene algo de temor, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vemos algún alimento y que nos acercamos y que lo leemos y que decimos, oh, esto como que ya no está bueno. Entonces ahí es esa parte del temor, ¿no? De la precaución que nos está diciendo aguas, ¿no? O sea, si te lo comes, puedes tener el riesgo de enfermarte, ¿sí? Y bueno, y por último, podemos hablar del afecto, ¿no? Que les digo que es esta especie de ternura que aunque en la película no lo, no lo manifiestan, sin embargo, está presente en toda la película con los gestos, las acciones, el que los padres eh, apapachan a la hija, o sea, y que bueno, nosotros como seres humanos necesitamos de ese efecto para sobrevivir, ¿no? O sea, necesitamos, por ejemplo, siendo bebés, que alguien nos acaricie, que alguien nos cargue, que nos den alimentación, ¿sí? Que se preocupen por nosotros, por cuidarnos, por taparnos. Esas son, digamos, las raíces del afecto, ¿no? Y que se van dando, ¿no? Y que son importantes para sobrevivir, ¿no? Hay estudios donde se ha demostrado de que niños que han nacido en orfanato, bueno, que los han criado en orfanato y que no reciben este contacto humano, digamos, de ser acariciados, cargados, ¿no? Arrullados, empiezan a tener conductas más agresivas, más violentos que las personas que son cargados y apapachados, ¿no? Mecidos, ¿no? Incluso en desarrollos de conducta, de espacios, de tiempo, o sea, hasta para la escritura y cosas así llegan a encontrarse de que tienen estas deficiencias, ¿no? Por no tener esas sensaciones de cariño, amorosas, ¿no? Bueno, con esto concluyo la importancia que tienen las emociones en nuestra vida. Para la siguiente cápsula hablaré específicamente de cada una de las emociones y
y cuáles son estas repercusiones que tienen en nuestro organismo. Y en una tercera cápsula hablaré de los sentimientos y de las pasiones.